3. Terry Arndt. Terry Arndt fue una estrella del deporte en su preparatoria en Bernie, un pequeño pueblo en el norte de California. Durante la preparatoria jugó como linebacker y corredor en el equipo de fútbol americano. También fue una estrella en el equipo de atletismo. En 1984, Arndt asistía al colegio Shasta en Redding, California, y se enfocaba en el atletismo. El 14 de diciembre de 1984, Arndt volvió a casa para un famoso torneo de baloncesto en su antigua preparatoria. Acababa de cumplir 18 años un mes antes. Alrededor de las 9:30, pasado meridiano, Arndt estaba en el auto estacionado de sus padres con una acompañante de 18 años en una calle tranquila, no muy lejos de la escuela. Un auto pasó 3 veces junto a ellos. Después, un hombre se acercó al lado del conductor y disparó 2 veces por la ventana. Arndt recibió un disparo en la cabeza y se desplomó. El tirador ordenó a la mujer salir del auto. Fueron a un lado de la carretera y él la agredió sexualmente. Al terminar, llevó a la mujer al auto y la dejó viva. Ella manejó hasta el pueblo y avisó al primer policía que vio. Ya era demasiado tarde para Terry Arndt, de 18 años. Murió por un balazo en la cabeza. La policía habló con la mujer y ella dio una descripción del atacante, lo que resultó en un retrato hablado. El crimen devastó a la comunidad, pero la policía no hizo ningún arresto. Aunque la policía no arrestó a nadie, eso no significaba que no hubiera sospechosos. El principal sospechoso era Thomas Elmer Brewster, un alborotador local con antecedentes de delitos violentos. La policía no halló pruebas para acusar a Brewster, por lo que el caso quedó sin resolverse. Luego, en diciembre de 1995, un día después del 11º aniversario del asesinato de Terry Arndt, la policía anunció que habían realizado un arresto en el caso. Arrestaron al viejo sospechoso, Thomas Brewster. La víctima femenina lo identificó en una rueda de reconocimiento policial. Brewster pasó 2 años en la cárcel esperando juicio. Thomas Brewster fue a juicio en noviembre de 1997. Brewster posiblemente enfrentaba la pena de muerte. La principal evidencia en su contra era que la víctima femenina lo identificó. La defensa alegó que la identificación no era sólida. Cabe destacar que a ella le mostraron varias series de fotos con la foto de Brewster. Sin embargo, solo lo identificó positivamente 11 años después. La fiscalía afirmó que ella había elegido su foto en alineaciones previas, pero no estuvo segura hasta 1995. La defensa indicó que algunos detalles de su relato cambiaron con los años y otros no eran posibles. Por ejemplo, al principio dijo que el auto del asesino era un Buick Riviera, pero después dijo que era un Chevrolet Camaro. También dijo que recuerda haber visto la luna llena esa noche. Sin embargo, los datos mostraron que la luna no había salido en la zona a la hora del asesinato, así que no era visible. La defensa alegó que la policía manejó mal el caso. Un oficial había destruido accidentalmente los hisopos tomados de la boca de la víctima femenina como parte del kit de agresión sexual. 8 días después de iniciado el juicio, el caso fue sacudido por una prueba explosiva. La policía nunca analizó la blusa de la víctima para buscar ADN. Un criminólogo de la defensa halló una mancha de semen en la blusa. Analizaron la mancha de semen para buscar y comparar ADN con el de Brewster. No coincidía. Así que en el 8º día del juicio, el fiscal retiró los cargos contra Brewster y él salió de la corte como un hombre libre. El ADN se ingresó en el sistema de índices del Buró Federal de Investigaciones, pero no hubo coincidencias. El caso se enfrió una vez más. Pasaron varias décadas más. En 2025, la policía entregó la evidencia al laboratorio privado de ADN Autorum, Inc., lo que llevó a Roger Neal Schmidt, de 64 años, residente de Tucson, Arizona.
Él nació en el condado de Shasta y en 1984, cuando se cometió el asesinato, tenía 23 años y vivía en Bernie. No se difundieron muchos detalles de la vida de Schmidt. Se sabe que él era desconocido para Arndt y la víctima femenina. Él no había sido sospechoso en el caso. El 19 de julio de 2025, poco más de 40 años después del asesinato de Terry Arndt, Roger Schmidt fue arrestado. Días después, renunció a la audiencia de extradición. Aún no hay fecha de juicio para Roger Schmidt ni ha presentado declaración. Does Stephen Edenfield. A inicios de 1997, Stephen Edenfield, de 41 años, vivía solo en un departamento en Tampa, Florida. Edenfield era cercano a su familia, pero era una persona reservada. Su familia sabía que era gay, pero no sabía mucho sobre sus relaciones románticas. El 31 de enero de 1997, la hermana de Edenfield organizó una cena para celebrar que su madre salía del hospital tras un derrame cerebral. Edenfield se fue a las 9:30 pasado meridiano y se fue a su complejo de condominio cerrado. Cerca de la medianoche salió del complejo en su auto rumbo a un bar. Regresó alrededor de la 1 ante meridiano y habló con un guardia de seguridad. No tenía un control remoto para la reja y necesitaba que la abrieran. Edenfield dijo que el conductor del auto detrás de él era su invitado. El guardia permitió el paso a ambos por la reja. Aproximadamente 1 hora después, los vecinos escucharon un disturbio que describieron como violento. Sin embargo, nadie llamó a la policía. A la mañana siguiente, Edenfield debía ir al departamento de su hermana para ayudar con su madre. Cuando no llegó y nadie pudo comunicarse con él, su hermano fue a su condominio. Encontró una escena sangrienta. Stephen Edenfield, de 41 años, estaba muerto en la cama. Estaba desnudo y las sábanas cubrían su cuerpo. Una estatua de porcelana fue destrozada contra su cara. Fue apuñalado varias veces con un cuchillo de carnicero y golpeado con un objeto contundente. En la pared del dormitorio estaba escrita con sangre la palabra avaricia. La policía notó que no había señales de allanamiento ni de entrada forzada. Robaron varios objetos, entre ellos una pulsera de oro que usaba Edenfield. Se cree que el asesino fue el hombre en el auto que siguió a Edenfield al complejo. La policía habló con el guardia de seguridad que abrió la reja. Dijo que había un hombre en el otro auto, pero no pudo ver bien el vehículo ni al conductor. Solo recordó que era un auto oscuro. Otro guardia de seguridad dijo que aproximadamente 1 hora después de que los vecinos escucharon el alboroto, vio a un hombre subirse a un sedán oscuro y alejarse conduciendo. Tampoco pudo ver bien al hombre ni al auto. La policía habló con el cantinero del bar, al que Edenfield fue después de cenar en la casa de su hermana. El cantinero dijo que Edenfield no habló con nadie y se fue solo del bar. La policía tuvo sospechosos, pero ninguno era culpable. Luego, el asesinato de Stephen Edenfield, de 41 años, se enfrió. 25 años después, en 2022, la unidad de casos sin resolver de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough reabrió el caso. Esperaban que, en los años desde el asesinato, alguien hubiera visto la pulsera de Edenfield, pero si alguien la había visto, no informó a la policía. En la escena del crimen había una camiseta interior y un par de calcetines. La ropa fue enviada al laboratorio privado de ADN Authorum Inc. En 2024 se obtuvo una coincidencia de ADN y se ingresó en el sistema combinado de índices de ADN del Buró Federal de Investigaciones. A inicios de 2025, el departamento del sheriff fue notificado de una coincidencia con un caso no resuelto de agresión sexual de 2006 en Woking, Illinois, a más de 1,200 millas de Tampa. Aunque el caso seguía sin resolverse, la policía tenía como principal sospechoso a Brandon Gila.
La policía supo que en 2025 Brandon Gila todavía vivía en Illinois. El 22 de enero de 2005 la policía obtuvo en secreto una muestra de ADN de Brandon Gila. La compararon con el de los calcetines y la camiseta de tirantes. Era una coincidencia. El 5 de febrero de 2025, Gila fue arrestado por un cargo de falsificación no relacionado. Durante el fichaje le tomaron otra muestra de ADN. Él confirmó que era su ADN el que se encontró en la escena del crimen. La policía entrevistó a Brandon Gila en la cárcel después de que fue arrestado. Confesó estar en el departamento de Stephen Edenfield la noche del asesinato, pero negó haberlo matado. Tenía 19 años en ese momento. Dijo que un hombre llamado Chino había arreglado para que él tuviera relaciones sexuales con Edenfield a cambio de dinero. Chino manejaba un Montecarlo marrón oscuro. Siguieron a Edenfield al complejo y los tres fueron al condominio de Edenfield. Gila dijo que el sexo lo dejó, cito, violado y enojado, fin de la cita. Luego Chino y Edenfield empezaron a discutir por dinero. Gila admitió que le lanzó la estatua de porcelana a Edenfield. Dijo que Edenfield lo empujó, así que respondió dándole un puñetazo en la cara. Luego, Chino se acercó por detrás de Edenfield con el cuchillo y fue él quien lo apuñaló. Luego Gila limpió el departamento y robó lo que pudo. La policía no cree que hubiera un tercer hombre en el condominio esa noche. Los dos guardias de seguridad vieron a un solo hombre. No había pruebas físicas de que alguien más, además de Edenfield y Gila, estuviera en el departamento. 28 años después del asesinato de Stephen Edenfield, la policía acusó a Brendan Gila, de 47 años. Aún no hay fecha de juicio. Número 1. Karen Percy Field. En la primavera de 1976, Karen Percy Field, una madre de 2 hijos de 25 años, vivía en Dayton, Ohio. En mayo de 1976, Karen y su madre visitaron a su hermana en Aptos, California. El 20 de mayo, Karen y su madre discutieron en el bar del hotel donde se estaban hospedando. Karen se fue y se creía que iba a acostarse. Sin embargo, no regresó a su habitación. En cambio, terminó yendo a caminar sola. Nunca regresó al hotel. Una semana después, el 18 de mayo, hallaron el cuerpo sin vida de Karen Percy Field, de 25 años, en un barranco de un parque cercano al hotel. Había recibido 2 puñaladas en el pecho. La policía no tenía sospechosos y no hubo arrestos. Casi 6 semanas después de la desaparición de Karen, el 25 de junio de 1976, otras 2 mujeres en Aptos desaparecieron. Vicky Basor, una esposa de 31 años y madre de 2 hijos, y su amiga Mary Gorman, de 21 años, desaparecieron después de salir del departamento de Vicky en el auto de Mary. 2 días después hallaron el auto de Mary abandonado a 13 millas de Aptos. Las ventanas rotas y el auto con manchas de sangre. 6 semanas después de su desaparición, el 11 de agosto, sus cuerpos fueron encontrados en tumbas poco profundas, no muy lejos de donde se abandonó el auto. Ambas fueron golpeados en la cabeza con una roca. Mary Gorman también fue apuñalada varias veces. Se sospecha que ambas fueron agredidas sexualmente. Vicky estaba casada con el escritor independiente Buzz Baser Buzz, y el novio de Mary, Harry McCusick, comenzó a investigar las desapariciones de inmediato. Se enteraron de que Richard Somerhalder, de 29 años, fue de las últimas personas vistas con las mujeres. Richard tenía una tienda que vendía accesorios para marihuana. La tienda de artículos para fumar estaba cerca de donde Vicky era cajera. Richard dijo que sí vio a las mujeres la noche en que desaparecieron. Ellas le dieron un aventón a su casa y lo dejaron en una plaza comercial. La última vez que las vio, ellas seguían vivas. Buzz fue a la policía con lo que había descubierto. La policía sabía bien quién era Richard Somerhalder.
Richard y su hermano, Johnny Lee Somerhalder, eran personas notorias en la zona de Aptos. Johnny era el líder del club de motociclistas Grim Reapers, una pandilla de motociclistas violenta. El 7 de octubre de 1967, Johnny y 3 amigos se toparon con Charles Kaufman, de 19 años, y su novia, estacionados en un Lovers Lane cerca de Santa Rosa, California. Armados, Johnny y sus amigos obligaron a la pareja a salir del auto. Charles peleó con los hombres y Johnny le disparó 3 veces al estudiante de 19 años, matándolo. Luego, Johnny y sus cómplices llevaron a la novia a otra zona donde la agredieron sexualmente. La dejaron atada pero con vida. 3 meses después, Johnny y 3 cómplices irrumpieron en la casa de Curtis Ackley, de 28 años, y su esposa Shirley, de 34 años. Los Ackley regresaron a casa y descubrieron a los hombres robando su hogar. Johnny le disparó a Curtis 4 veces. Shirley sufrió agresión sexual, disparos y apuñalamiento. Testigos vieron a Johnny salir de la casa de los Ackley cerca de la hora de los asesinatos. Johnny contó a varias personas sobre los asesinatos y una de ellas avisó a la policía. Cuando la policía fue a arrestar a Johnny, él se enfrentó a tiros con ellos. Sin embargo, fue arrestado sin heridos. En la casa de Johnny hallaron el arma usada para matar a los Ackley. En noviembre de 1968, Johnny fue declarado culpable de asesinar a la pareja. Fue condenado a muerte. En enero de 1969, Johnny se declaró culpable del asesinato de Charles Kaufman, de 19 años. Fue sentenciado a cadena perpetua. En 1972, la Suprema Corte de Estados Unidos prohibió la pena de muerte, por lo que la sentencia de Johnny cambió a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. El hermano de Johnny, Richard Somerhalder, también tenía antecedentes penales. Antes de que las 3 mujeres desaparecieran, él salió en libertad condicional mientras cumplía 9 años por robo a mano armada. Cuando hallaron los cuerpos de Maria Gorman y Vicky Brucher, Richard ya estaba detenido. El 10 de julio, unas 2 semanas después de la desaparición de Maria y Vicky, 2 mujeres llevaron a Richard en su auto y él las atacó sexualmente con un cuchillo. Finalmente las dejó ir. Las mujeres conocían a Richard y denunciaron la agresión sexual. La policía creyó que este crimen era muy parecido a los asesinatos de Maria y Vicky. Algunas personas creen que Richard también pudo haber matado a Karen Percifield, pero la policía no estaba convencida. Pensaban que los recientes asesinatos en serie cometidos por Ed Kemper y Herbert Mullen estaban haciendo que la gente viera conexiones entre crímenes donde no las había. Entre 1972 y 1974, Kemper mató a 8 mujeres, incluyendo a su madre. Esto ocurrió tras asesinar a sus abuelos a los 15 años. Mullen mató a 13 personas entre 1972 y 1973. La policía dijo que había diferencias notables entre el asesinato de Karen y los asesinatos de Mary y Vicky, así como la agresión sexual a las 2 mujeres. Richard conocía a Mary y a las otras 2 mujeres, pero Karen le era desconocida. A diferencia del caso de Karen, los otros 2 involucraron parejas de mujeres atacadas tras dejar subir a Richard a su auto. Karen caminaba sola cuando la atacaron. Tampoco había evidencia de que Richard matara a Karen. Richard fue juzgado por asesinar a Vicky y Mary en junio de 1977. No había pruebas físicas en el caso. La evidencia principal fue el testimonio de las 2 mujeres que lo acusaban de agresión sexual. Las mujeres dijeron que durante la agresión él habló sobre asesinar a Vicky y Mary, quienes aún estaban desaparecidas en ese momento. El jurado deliberó 54 horas. Declararon a Richard Somerhalder culpable de asesinato y lo sentenciaron de 5 años a cadena perpetua. El juez esperaba que Richard, de 30 años, no saliera libre hasta después de los 50. Increíblemente, Richard fue puesto en libertad condicional después de solo 8 años. Solo estuvo fuera de prisión 6 semanas.
regresó a prisión por amenazar a su oficial de libertad condicional. Tenía previsto obtener libertad condicional a inicios de 1988. La gente de Aptos no quería que él viviera en su comunidad. 20.000 personas, cerca del 10% de la población, firmaron una petición pidiendo su libertad condicional en otro sitio. A Richard se le permitió mudarse a Oklahoma cuando obtuvo la libertad condicional. Tras mudarse a Oklahoma, evitó las noticias. El caso de Karen Percy Field seguía sin resolverse. En 2019, la policía reabrió su caso. Analizaron las pruebas y pudieron crear un perfil de ADN de un hombre. Buscaban compararlo con el ADN de Richard Somerhalder. En 1994, 6 años tras salir en libertad condicional, supieron que Richard murió de cáncer a los 47 años. A menos que tuvieran permiso de la familia para examinar el cuerpo o una orden judicial, no podrían obtener una muestra de su ADN. En 2023, la policía envió la evidencia y Autorum Inc. creó un nuevo perfil de ADN. Fue ingresado en el sistema combinado de índices de ADN. No se encontró ninguna coincidencia. Iniciaron el proceso de genealogía genética. En 2025, eso los llevó al principal sospechoso de la policía por el asesinato, Richard Somerhalder. Por supuesto, como Richard Somerhalder había estado muerto durante 31 años, no podía ser acusado del asesinato de Karen Persfield. La policía anunció en abril de 2025 que después de 49 años cerrarían el caso de Karen. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. Y no olvides que ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Gracias por vernos nuevamente.